¿Qué pasa? La célula como tal, ¿verdad? Vamos a partir de aquí. Identificamos a la célula como la unidad funcional de toda estructura anatómica. Que en determinadas formas tiene ciertas características en cuanto a su morfología. Acá podemos ver lo que es su núcleo. Aquí tengo relacionado lo que es el citoplasma. Sin embargo, hay una parte importante dentro de lo que es el núcleo, que es lo que le identificamos como el código genético. La expresión del código genético está determinado sobre lo que son los elementos del reconocimiento del ADN y el ARN. Estructuralmente es muy importante porque la célula como tal nos va a dar rasgos fisonómicos como lo que es el somatotipo del genotipo corporal, ¿no? Rasgos genotípicos como rasgos fenotípicos. Rasgos genotípicos como rasgos fenotípicos. Esto va a estar orientado a lo que es en relación a lo que es el código genético del ADN o el ARN en cuanto a la identificación. En cuanto al árbol genealógico, y en cuanto a las características fenotípicas, va a estar en relación a lo que son los rasgos faciales, o en relación a los caracteres externos identificados dentro del cuerpo humano. Sin embargo, cabe resaltar que desde un punto de vista embriológico, nosotros tenemos capas de formación embriológica que nos permite identificar, por ejemplo, lo que es son las capas embriológicas de nacimiento, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. A partir del nacimiento de estas capas embriológicas, nosotros podemos dar constancia de lo que es la formación celular del proceso embriológico, la cual, digamos, va a tener determinados caracteres dentro de lo que es la formación de su estructura. Desde un punto de vista de una célula inmadura a una célula madura. Ahora, esta célula madura va a estar en relación a lo que es el proceso de formación celular. ¿Qué significa? Vamos a poner un ejemplo. En el tejido óseo, en la célula como tal inmadura, va a pasar por un proceso que se denomina osteogénesis. Es un ejemplo solamente. ¿Qué significa osteogénesis? Formación celular del hueso. Formación celular del hueso. El proceso inmaduro de la osteogénesis va a estar conformado por el osteocito. Este osteocito va a formar una célula de proliferación o una célula denominada de reproducción, ¿no? Esta célula de reproducción como tal va a denominarse
a nivel celular se denomina mitosis celular, ¿verdad? Mitosis celular. En células sexuales tienen una diferencia porque se denomina meiosis. Meiosis en células sexuales. Hay otra parte que son duplicadas, ¿no? Pero más bien de eso, esta mitosis celular va a producir una reproducción celular a la cual nosotros le vamos a denominar a nivel del tejido óseo como función pluripotencial, se denomina, ¿no? Reproducción o función pluripotencial, o también denominada totipotencial. Función pluripotencial o función totipotencial. Ese es el denominativo que se da a la reproducción de las células del tejido de la célula. El denominativo que se le da a la función de las células del tejido óseo, ¿no? El osteocito pasa por un proceso que se denomina función pluripotencial o totipotencial. A partir del mismo, estos van a surgir otro tipo de células a los cuales nosotros le vamos a denominar los osteoblastos. Que son las células de remodelación del hueso. El hueso se remodela, se conforma hasta poder llegar a un proceso que se denomina osteoclaste. ¿No? La célula se repara y llega a formar un proceso de célula madura. Un proceso maduro. Esto nace a raíz de que este proceso celular hay una formación dentro del tejido óseo como tal, ¿verdad? Este es el hueso. Este es el hueso. Y habitualmente la característica de un hueso largo determina de que esta zona se denomina, por ejemplo, diáfisis del hueso largo, ¿verdad? Esta es la diáfisis o cuerpo. Diáfisis o cuerpo. Estos extremos se denominarían epífisis. Epífisis, esta sería la proximal. Proximal significa más cercano al punto de articulación como tal. Y esta se denominaría también epífisis, pero sería la distal. Ya, dentro de lo que es el cuerpo diáfisis existe internamente en el cuerpo del hueso un canal que se denomina canal medular. Este canal medular en el interior forma lo que se denomina la función, la eritropoiesis del hueso, donde la función es crear células madre, que formen células hijas como tal, ¿no? Estas células madre van a formar células hijas que van a permitir el crecimiento o la proliferación celular de la célula del tejido óseo. Esto en sí, ¿no? La formación celular del tejido óseo. Sino que además también van a formar el proceso de liberación del componente sanguíneo, ¿ve? Del componente hemático, entre lo que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. En sí el sistema eosinofílico del hueso. Que en un futuro nos da una respuesta inmunológica del crecimiento a raíz de lo que es la función hematoblástica o hematopoyética se llama, ¿no? Lo vamos a poner aquí. Hematoblástica o hematopoyética. Esta función hematoblástica o hematopoyética del hueso permite la formación celular a nivel del tejido óseo, que además de darle una formación
a la célula como tal, a una célula madura, forma lo que es la estructura de la hematopoiesis o la función hematoblástica de la formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y el sistema eosinofílico, que por intermedio de los conductos nutricios del hueso pasan para poder comunicarse con diferentes elementos de los componentes sanguíneos, para ser transportados por una barrera hemática, aquí está la sangre, el conducto arterial, para que pueda ser comunicado con el conducto arterial, ¿verdad? Bueno, lo que necesitamos saber de todo esto es que como nosotros tenemos dentro de la conformación de la célula, ¿no? Acá puedo hablar, sí. Aquí está la célula y fíjense, la célula va a formar en su conjunción, va a formar tejidos. Los tejidos en su conjunción van a formar órganos. Los órganos en su conjunción, de acuerdo al predominio, van a formar entre sistemas y aparatos, ¿correcto? Ya. Esa es la producción a nivel a nivel evolutivo, desde lo que es la célula hasta lo que es sistemas y aparatos. Sin embargo, cuando hablamos de tejidos, tenemos que entender que los tejidos tienen una conformación de 4, ¿verdad? Son 4 tejidos que vamos a identificar. Uno es el tejido conectivo, otro es el tejido epitelial, otro es el tejido muscular y otro es el tejido nervioso. Ahora hay que saber a qué tipo de tejido corresponde este ejemplo que estoy dando en cuanto a lo que es la célula ósea, ¿no? Entonces es un tipo de tejido conectivo. Los huesos o el sistema esquelético como tal, ¿no? El sistema esquelético corresponde a un tipo de tejido conectivo especializado. Y como es un tipo de tejido conectivo especializado, permite de que la formación celular también, o sea, la célula pueda corresponder a un tejido o a un órgano diana. ¿Qué significa tejido u órgano diana? Que necesariamente necesita de ese tipo de célula especialista para poder reproducirse o repararse, o en este caso madurar. Por eso dijimos, ¿verdad? La célula inmadura pasa a ser una reproducción celular, mitosis. De la reproducción pasa a remodelarse, osteoblasto. De la remodelación pasa a lo que son los osteoclastos, que ya son las células reparadas, las células con forma. Y siguiente paso, el último, que es la célula madura, ¿no? Es el proceso entre lo que el hueso pasa de un proceso cartilaginoso, osteocartilaginoso y óseo específicamente, ya consolidado, una célula madura. Pero esa célula no puede ser reemplazada por otro tipo de célula, porque es un tejido u órgano diana. ¿Por qué? Porque el sistema esquelético corresponde al tipo de tejido conectivo. Y el tipo de tejido conectivo es especializado, ¿no? Y corresponde de que exista todo este proceso para que se pueda dar esa formación. El proceso de formación, de crecimiento del hueso. Entonces, cuando se pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la función de crecimiento del hueso? Está en relación a lo que son los huesos largos de los huesos, ¿no? Como por ejemplo el húmero, el fémur, son los huesos largos, los únicos que tienen la característica de poseer esto, lo que se denomina canal medular. Y dentro del canal medular, esta zona, ¿qué dije que se llamaba esto? Diáfisis, ¿verdad? Sí. Epífisis. Esta zona que se intersecta entre lo que es la epífisis proximal y la diáfisis se denomina metáfisis. En la metáfisis de los huesos largos se forma lo que es el canal medular o la función de la totipotencial o pluripotencial de la célula roja, del glóbulo rojo, del glóbulo blanco, de las plaquetas y del sistema de la barrera eosinofílica. ¿Por qué hablo de la barrera eosinofílica? Hablo de lo que es la inmunología. Inmunología del cuerpo. La inmunología del cuerpo forma una barrera de respuesta
Y el primer soldado es el eosinófilo. Después está lo que es el basófilo. Después está lo que es el mastocito, el osteocito. Es decir, una gran variedad de células que se van formando a raíz de que nuestro cuerpo necesita un sistema de defensa, una barrera de respuesta inmunológica, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, en los factores de la sangre, ¿no? Cuando nosotros tenemos una herida cortante a nivel del tejido, a nivel de la piel, inmediatamente se activa lo que es el proceso de los factores de coagulación. Por ejemplo, uno de los factores de coagulación es el fibrinógeno, es el que resalta para poder realizar lo que es la coagulación de la sangre y de esa forma poder cerrar la herida. Es decir, que nosotros provocamos este efecto de cascada a raíz de los procedimientos de lesiones en nuestro cuerpo humano. Ante factores externos o ante cuerpos extraños internos, nuestro cuerpo debe reaccionar para poder sentirse defendido. Y esto tiene que ver con la proliferación o el nacimiento del sistema inmunológico a través de lo que es la formación del crecimiento, ¿no? La función del crecimiento del hueso, que es la función pluripotencial y totipotencial, que se denomina así, donde podemos encontrar lo que es la célula del osteocito como ejemplo, nomás lo hemos puesto, ¿no? De una célula inmadura a madura, y en el cual nosotros podemos también encontrar nuestra barrera de defensas, la formación de células de los glóbulos rojos, blancos, plaquetas y el sistema inmunológico, eosinofílico. Entonces, sí nos sirve mucho saber lo que es la organización celular porque, como ustedes pueden ver, depende mucho de los factores del tipo de tejido a estudiar. Como estamos realizando primeramente por el sistema esquelético, lo vamos a entender tal cual, ¿ya? Está entrando dentro de una de las funciones de los huesos. Por ejemplo, son alrededor de 8 funciones del sistema esquelético. Esta es una función del sistema esquelético, que lo tenemos que explicar tal cual, ¿verdad? Identificando las características del hueso, viendo lo que es el canal medular, la función del crecimiento. Ojo, esta zona de crecimiento no es eterno. Se cierra a una determinada edad, entre los 17 y 21 años. 17 y 21 años, esta zona de crecimiento se llega a cerrar. Y ya no hay producción. Ya no hay producción de células, de rojas, de glóbulos rojos, blancos, plaquetas. No existe ya producción. Más al contrario, sí puede existir un daño por normativa legal. Si a un niño se le llega a fracturar el hueso de la metáfisis, puede haber un acortamiento de lo que es en relación a lo que es el factor de la función de su respuesta inmunológica como tal, ¿no? Sería por muy mala suerte de que pueda suceder esa situación. Bueno, hemos podido entender esta primera parte de lo que es niveles de organización celular. Tienen que tomar en cuenta que la célula tiene, dentro de lo que es su estructura interna, que no está tan detallada, lo importante es el código genético que se encuentra en el núcleo. Ese código genético tiene la identificación genética en relación a lo que es el ADN y el ARN. Es muy importante porque estos nos van a dar rasgos genotípicos y fenotípicos. Genotípicos en relación a lo que es la identificación del árbol genealógico, en relación al proceso de formación de la embriogénesis se denominaría, ¿verdad? ¿Qué rasgos internos yo puedo sustraer de mis abuelos, de mis papás? Y los fenotípicos, que ya son características más externas, que tienen que ver con el carácter o rasgos faciales que nosotros podamos llegar a adquirir. Y bueno, esto tiene que ver con la osteogénesis, que habíamos hablado como un ejemplo del proceso de organización celular. Ya. Sin embargo, todavía no termina ahí esto. ¿Lo borramos? ¿No podía copiar? Copienlo, por favor.
Ya, ¿algún elemento de lo que hemos hablado que poder resaltar, que no hayan logrado entender, o que quieran que pueda explicar un poquito más a profundidad? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué significa ADN y ARN? ¿Nos podría decir? Sí, en realidad son cadenas de complementación química. Lo vamos a explicar así. Voy a hacer un círculo acá. Son cadenas de complementación química que expresan un elemento genético del cuerpo humano. Es decir, es la identificación genética de nuestro cuerpo humano. No, eso está dentro de lo que es, estamos hablando netamente de lo que es el núcleo. Sí, núcleo. Estamos hablando netamente del núcleo. Entonces, como son cadenas, estas se van estructurando bioquímicamente o se van entrelazando bioquímicamente en nuestro organismo, en el interior, pero se van conformando por intermedio de lo que es el código genético o la genética de nuestro organismo, ¿no? En el cual, por ejemplo, existen cromosomas, ¿no ves? Más o menos así, ¿no? Los cromosomas que se van a ir conectando unos con otros y van a ir formando cadenas de comunicación. Son cromosomas. Esos tienen también su cabeza, cuerpo, cola, y van a ir formando cadenas de unión. Cadenas multinucleadas o multiproliferativas que van a formar un circuito entre lo que es las cadenas de ADN y ARN establecidas para el organismo. Sí o sí, una estructura corporal tiene que tener una cadena de ARN y una ARN. Eso nos va a dar la capacidad de poder tener la característica, por ejemplo, del ADN, si podemos hablar, la característica del sexo, entre lo que es masculino y femenino. ¿No? Y eso está determinado según las pruebas de anatomopatología que nosotros podamos realizar. Por ejemplo, en las pruebas de paternidad que se realizan, ¿verdad? Bueno, entonces son cargas químicas, genéticas para poder, en este caso del ADN, la identificación del sexo. Ahora, hay un dato muy importante aquí, hablando de ello. Por ejemplo, no es la rama, pero tampoco nos disociamos mucho con lo que es el espectro de la radiación, ¿no ve? ¿Qué es lo que sucede? Cuando, por ejemplo, los radiólogos tienen una gran preponderancia en sufrir cambios a nivel químico de sus cadenas químicas y alterar un daño celular a nivel del ADN y su ARN. Cambios bien predisponentes en cuanto a lo que es la radiación. O sea, es decir, la radiación ionizante en exceso provoca cambios exorbitantes o desastrosos en la formación de las cadenas de ADN y ARN. ¿Por qué? Si por ejemplo, esta es mi célula normal como tal, ¿verdad? Esta es mi célula normal. Y el haz de rayos X que se dispara del equipo, que es una radiación ionizante, sale y hace contacto con lo que es la célula, ¿no? Automáticamente la característica de la misma, para poder, digamos, formar una imagen química que sería la placa de rayos X, muy fuera de eso, lo que hace es irradiar a la célula. Pero para poder obtener la imagen radiológica, este haz de rayos X descompone la estructura de los líquidos. Una célula, ¿de qué está compuesto mayormente? De líquido intracelular, es decir, de H2O. ¿A ver? Cuando el haz de rayos X pasa, atraviesa lo que es la célula como tal, altera este elemento del H2O y lo vuelve como un peróxido de hidrógeno, por ejemplo. Lo descompone, lo convierte en radicales libres. Entonces estos radicales libres
destruyen o deforman la célula. Es decir, esta célula que tenía una morfología normal, ahora ha pasado a ser una célula amorfa. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque hemos descompuesto lo que son los radicales libres. Y esto ya no ha vuelto a ser H2O, lamentablemente. Pero estamos hablando en el caso de una radiación ionizante. ¿No ven? ¿Qué significa radiación ionizante? Que, por ejemplo, el radiólogo no utiliza sus equipos de protección personal para el radiólogo, o que tenga una exposición innecesaria o mayor a lo habitual, ¿no? Por ejemplo, los radiólogos tienen la determinación de tener, por ejemplo, 3 meses de vacación al año, por el tema del tiempo de exposición a la radiación ionizante, que es un ejemplo, no sé si se cumple o no, pero en realidad tienen, digamos, esa determinación legal. Ahora, cuando sucede eso, lamentablemente, la célula normal pasa a ser una célula cancerígena, ¿verdad? Y esta célula cancerígena tiene que pasar por un procedimiento que se denomina, han debido escuchar, la radioterapia. La radioterapia. Y tiene, ahí la estructura de volver a formar la célula es medio complicado, porque infortunadamente cuando ya deformas la célula, nuevamente se replica la célula, pero ya se replica mal, pues, ¿no ven? Ya se replica de forma desordenada. Porque el término CA, celular, o cáncer celular, está en relación al desorden celular, a la deformación y al desorden celular y a la proliferación inadecuada. E inmediatamente tratar de hacer la radioterapia en una célula, hay que hacer en otra, y es un trabajo bastante continuo. Pero me entienden en la idea, ¿verdad? El astro rayos X en radiación ionizante, lamentablemente, nuestro cuerpo está compuesto por una gran cantidad de agua, líquido intracelular. Entonces, al hacer contacto, ¡pam!, hace lo que es la descomposición química de lo que es el agua, peróxido de hidrógeno, radicales libres, y lamentablemente la célula se vuelve deforme. Obviamente, para evitar esta descomposición del agua, en el equipo radiológico tenemos elementos técnicos que nos limitan a poder disminuir la radiación. Uno es el miliamperaje y el kilovoltaje, que son pedalcitos para poder disminuir la radiación. O también podemos disminuir la radiación con la distancia foco-película, es decir, a mayor distancia, menor radiación. ¿Me entienden? ¿Verdad? Son factores técnicos que se manejan. Igual en optometría tenemos también otros elementos que posteriormente les voy a comentar sobre los equipos, pero es bastante interesante, como ustedes pueden ver, ¿no? Pero el daño celular es tremendo a nivel de la exposición de las radiaciones ionizantes, por eso que los radiólogos utilizan collarín, por el tema de lo que son las glándulas tiroides, por el proceso hormonal, protector gonadal, ¿verdad? Protector de pecho y lo que son los lentes para la radiación. Tienen su equipo de protección personal bien especializado. Pero ahí está la explicación de que por qué tenemos que tener mucho cuidado con la expresión del código genético, ¿no? Porque es algo que realmente hasta puede tener demandas legales, ¿no? Es un poquito más complejo, es un tema un poquito más profundo en relación a la carrera como tal, ¿no? Pero les estoy poniendo como un ejemplo. Bueno, Doctor, sí. eso quiere decir una persona que va a hacer unos exámenes de radiografías, ¿puede contraer de que sus células queden afectadas? Sí, pero si va a hacer exposiciones permanentes, la radiación ionizante se da a partir de que la persona se pueda someter constantemente a la radiación, ¿no? Es decir, que constantemente se realice estudios radiográficos. Es por eso que no se puede repetir más de 2 veces un estudio radiológico. Y generalmente a veces las personas no nos damos cuenta, pero existen criterios al ARA que controlan eso. Son criterios que el radiólogo tiene que permitir, tiene que saber. Y aparte, hay un personal externo que viene a hacer el control de la radiación del ambiente. Tienen un dosímetro. Con ese dosímetro hacen el control de la radiación. Entonces ellos saben cuánto de exposición de radiación se ha hecho en el ambiente durante un determinado tiempo. Si han superado la carga, les suspenden o les clausuran. Hay que tener... Bueno, son elementos importantes. ¿Qué era metafísica?
Metáfisis es la unión entre lo que es el cuerpo y la epífisis proximal, que es esta zona. Justamente en la metáfisis se da la zona de crecimiento. Por eso hemos mencionado la metáfisis. ¿Dónde se produce la zona de crecimiento del hueso? En la metáfisis. ¿No ves? Eso dijimos. En la metáfisis de los huesos largos. Solamente existe eso en los huesos largos. Y perdón que hayamos entrado un poquito al tema de radiología, pero ahora cambiamos de rumbo. Vamos. ¿Ya podemos usar esto? Sí. Ya. Aunque la exposición de radiación igual se da a nivel del globo ocular. Que va a ser un tema que les... En el siguiente cuadro vamos a colocar lo que es tejido, órgano, sistema, aparato, ya, entonces hay una parte que nosotros identificamos como inerte y hay otra parte, o hay otro elemento que nosotros identificamos como elementos vivos, elementos inertes, elementos vivos. Los elementos inertes son aquellos que nosotros no los podemos tipificar con vida, son elementos sin vida. Sin embargo, se produce esa formación anteriormente a lo que es la célula con la aparición de lo que son los átomos. Los átomos en relación a lo que es el ánodo, el cátodo, positivo, negativo. Este elemento de lo que son los átomos va a refractar lo que son los electrones. Estamos mencionando solamente electrones. Los protones. Disculpe, doctor. ¿Sí? Después de ánodo dice Cátodo. cátodo. Sí. Los electrones, los protones, los neutrones. Es decir, antes de lo que es la célula, por eso, antes de la célula, estamos analizando los elementos inertes, los que nacen a partir de la formación de un cuerpo. La formación como tal se está dando tras la estructura de la aparición de lo que son los átomos, el ánodo, el cátodo, los electrones, los protones y los neutrones, que son elementos que tienen como órbitas, ¿verdad? Aquí son elementos donde van a ir formándose lo que es la comunicación entre lo que es el ánodo, el cátodo, entre lo que son las cargas positivas, negativas y la neutra. Ya. Estos elementos de los átomos permiten la formación de la estructura del cuerpo humano como tal, ¿no? Gracias a lo que son estos elementos químicos, ¿no? Elementos químicos que se dan producto de la formación de la estructura, podemos identificar la formación del tejido como tal. Un ejemplo, vamos a volver al ejemplo del sistema esquelético porque es nuestro primer elemento de competencia. ¿A ver? Yo tengo aquí el sistema esquelético. Este es el sistema esquelético. Para poder producir una imagen del sistema esquelético al interior de nuestro cuerpo, ¿no? Que por ejemplo lo puedo determinar con lo que es una placa de rayos X. ¿Qué es lo que puedo determinar? Puedo encontrar una estructura, puedo llegar a encontrar una estructura ósea como tal, ¿verdad?
les dije que, por ejemplo, en el espectro fotoeléctrico, les dije, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Hablé sobre algo de esto? Sí. El espectro fotoeléctrico determina lo que son las variantes de los colores, ¿verdad? Sí. Los colores. Colores que ya puedes determinar por intermedio de lo que son los visuales, a nivel, los que nosotros podemos identificar por intermedio de los colores. Pero antes de esto, existen elementos que no están perceptibles a nuestra vista. Pero los colores que se juegan son lo que es el gris, perdón, es el negro, el gris y el blanco, ¿correcto? Sí. Eso es lo que habíamos dicho. Y hay estructuras anatómicas que obedecen a un tipo de color, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos lo que son los átomos en relación a lo que son los electrones, protones y neutrones, lo que hace, lo que identifica, digamos, el cuerpo humano como tal, es la interacción de estos elementos con elementos como, por ejemplo, el sodio, el fósforo, el potasio, el magnesio. ¿Lo ven? Estos elementos, ¿qué son? Son elementos químicos del hueso, ¿correcto? ¿Son o no son elementos químicos del hueso? ¿Qué es lo que necesita el hueso para poder tener una mayor densidad? Para poder tener una mayor, una proliferación en cuanto a su osteogeneración. Sería lo que es osteoblasto o osteoclasto. Para poder formarse tal cual en una célula madura, necesita de sodio, fósforo, ¿no? Potasio, magnesio, que son elementos químicos del hueso. Esos son catalogados como las sustancias orgánicas, ¿verdad? Son sustancias orgánicas, porque el hueso también tiene sustancias inorgánicas, por si acaso. Ahí está lo que es la hidroxipatita. Lo podríamos considerar también al colágeno. Entonces, tarde o temprano estos llegan a ser orgánicos, ¿no? Con el tiempo se van formando de forma orgánica. Pero la interacción de lo que es el sodio, el fósforo, el potasio, el magnesio, con los átomos, con lo que son los electrones, a la hora de chocar a estos elementos, produce un mecanismo de reacción en el cuerpo humano. Y cuando nosotros sacamos, por ejemplo, una placa radiológica, identificamos el tipo de color de la estructura anatómica según el grado de densidad. Estructura que tenga mayor densidad, o lo que se denomina lo que es el número atómico, su imagen va a ser en relación al color blanco, o lo que los radiólogos lo conocen como radiopaco. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Dentro de las células de mi cuerpo humano, esta célula, este osteocito, esta célula especialista del sistema esquelético, tiene una característica que no tiene otro tipo de células. Tiene absorción de sodio, fósforo, potasio y magnesio. A ver, ¿el tejido muscular tendrá eso? No tiene. ¿El tejido tegumentario tendrá? No lo tiene. Solo lo tiene el hueso. Y si nosotros vamos a las valencias químicas, van a la tabla de valencias químicas, ustedes van a ver que todos estos elementos tienen su densidad atómica y su número atómico, cosa que no tienen otros elementos. La absorción de esos elementos permite que exista una mayor densidad y un número atómico, que a la hora de interaccionar con estos cuerpos inertes, como son los átomos, los electrones, protones que tienen cargas entre positivas y negativas, permiten dar una identificación de la imagen, ¿no? Entre lo que es esos colores, ¿verdad? Negro, gris y blanco. El negro, por ejemplo, es el aire. Cuando ven en una imagen negra es aire, es porque no hay carga de densidad. La grasa es el agua, porque ¿qué es? H2O. Hay una valencia química ahí que tiene una cierta cantidad de absorción, pero es gris, tampoco es blanco. Y el que tiene una mayor cantidad de absorción es el hueso.
Por eso en una imagen radiológica ustedes pueden identificar el huesito es de color blanco, el de color gris es el músculo y el de color oscuro es el aire, ¿correcto? Ese es un ejemplo solamente que estoy dando por si acaso, ¿ya? Pero ya podemos lograr identificar qué tipo de interacción, por qué nos interesa, digamos, esto de los elementos, de lo que es los átomos, los electrones, protones y neutrones que tienen diferentes cargas, porque no me voy a adentrar un poquito a esto porque es física radiológica, ya no nos corresponde, ¿no? Es el efecto Thomson, Compton, son leyes físicas que suceden para que pueda producirse esto. Pero dentro de lo que es de la absorción de los huesos sí nos interesa, porque nos interesa también la función química del hueso. Ya estamos aprendiendo algo, otra cosa más. ¿Cuál es la función química del hueso? La absorción de sodio, fósforo, potasio y magnesio. Esa es la función química del sistema esquelético, que es nuestro elemento de competencia que nos corresponde. Sí les voy a preguntar esto. Función química del hueso. O también es conocida como función mineral. Función química o función mineral. También tenemos que saber esta clasificación: sustancias inorgánicas y sustancias orgánicas del hueso. ¿A ver? Las inorgánicas, hidroxipatita, el colágeno, y las orgánicas, que ya les he mencionado, que llegaría a ser lo que es la función química del hueso. Ahora, esto tiene que ver mucho con la estructura anatómica química, ¿no? Porque esto sucede incluso en el interior de nuestro organismo. Hay interacción de elementos inertes, de elementos sin vida, que nos permiten identificar estructuras internas a raíz de la interacción con la densidad de elementos químicos. Pero justamente esos elementos químicos lo tiene el hueso, como ustedes pueden ver. ¿No ven? Ya, eso pero sucede antes de lo que es la célula como tal. Ya, esta parte de arriba hemos entendido, ¿verdad? De la interacción de lo que son los átomos, electrones, protones, neutrones. O sea, la idea que quiero que me entiendan es que estos elementos inertes, interaccionando con nuestro cuerpo humano, pueden llegar a tener una determinada reacción, que en lo que es el producto, esto digamos es una interacción física que no podemos ver, pero dentro del producto químico, ¿qué me está entregando? Una placa radiológica donde me puede identificar una imagen gracias a esta interacción. ¿Lo ves? Eso es el producto químico que me está entregando esta situación en relación a los elementos inertes. Ahora pasamos a la célula. ¿Lo podemos ver? Sí. Ya. Ya, entonces, ¿qué habíamos dicho? En la formación celular va a estar producto de lo que es la mitosis. Entonces, como significado está en relación a lo que es la división celular, ¿verdad? La división celular. Esto nos va a llegar a producir la conformación de una célula haploide por una célula diploide. La característica de la misma es que respeta su código genético. Y al fin de cuentas es una célula normal que está dispersada a niveles de diferentes estructuras del cuerpo humano. No se considera típicamente como una célula especial, como habíamos hablado del hueso, ¿verdad? Entonces es una célula normal que nace de la característica de ser haploide, de ser una sola a ser dos, ¿no? Y constantemente esa célula en su formación celular va a pasar por un proceso de división celular, un proceso mitótico, la cual va a formar una estructura celular madura. Esa es la palabra, una célula madura. El rango característico del mismo, de esta célula como tal,
va a poder dar posesión a esos 4 tipos de tejidos que habíamos mencionado, ¿no ve? Dijimos el conectivo, dijimos el epitelial, el muscular y el nervioso. Entonces ya dimos el ejemplo de lo que es, por ejemplo, el conectivo, el epitelial está en relación, vamos a ver. Y el tejido epitelial está en relación a lo que es el sistema tegumentario, donde nosotros podemos o vamos a poder rastrear, ¿no?, rasgos anatómicos de tejidos como por ejemplo del tubo digestivo, del sistema respiratorio, en relación a lo que es el endocrino o el excretor. Esta pequeña práctica sí lo he llevado a cabo un poquito con los del área de laboratorio clínico, que es un poquito más correspondiente a ellos, porque ellos llevan lo que se denomina lo que es la parte del microscopio y el reconocimiento de las placas de los tejidos en el nacimiento, ¿verdad? Entonces el tejido epitelial nos va a poder dar una parte en la función tegumentaria, la función de la piel, pero prácticamente vamos a poder reconocer esbozos o placas de diferentes tipos de sistemas, ¿no? Diferentes tipos de sistemas que particularmente en la etapa madura no lo podemos ver, o sea, lo podemos ver en la etapa inmadura, con una posesión o con un tipo de muestra que nos permita ver en las placas tipos de tejidos de los sistemas. En relación a lo que es el muscular, igual, está en relación a lo que es el porcentaje que predomina en un 75% el músculo esquelético. Músculo esquelético. Después se basa cerca a un 15%, ¿no?, está en relación a lo que son los músculos involuntarios. Y después está cerca a un 6 o 7% los autónomos. Como ustedes han podido ver dentro de lo que es su malla curricular, y si han podido revisar el área de lo que es morfofisiología básica, está como tal sistema esquelético, pero en ningún momento dice ahí muscular, ¿verdad? En algún momento tal vez no han podido ver esa situación de corregir ese elemento, porque tendría que decir sistema osteomuscular, algo así, o sistema esquelético y sistema muscular como tal. Porque ahora la anatomía no se lo puede ver solamente desde el punto de vista óseo. Necesariamente los músculos están relacionados con el sistema musculoesquelético. Si no, nunca se podría tocar este tema de lo que es el tejido muscular como tal, ¿no? Sin embargo, daremos algunas opiniones referente a lo que es nuestro primer elemento de competencia. ¿Qué es lo que tenemos que saber del sistema musculoesquelético? Primero, ¿cómo está relacionado, por ejemplo, el hueso al músculo? ¿Cómo está relacionado? ¿Qué relación tiene? Frontal. Fíjense, miren, esta es su cara anterior del frontal, esta es su cara inferior del frontal, y en la cara inferior vamos a encontrar dos pequeñas fositas. Miren, esta fosita y esta fosita. Esta fosita se denomina fosa troclear y la interna se denomina fosa lacrimal. ¿Verdad? ¿Qué se aloja en la fosa lacrimal? La glándula lacrimal.
¿Qué se aloja en la fosa lacrimal? La glándula lacrimal. De hecho, por aquí hay un conducto que se denomina conducto lacrimomuconasal. Es un conducto donde desembocan las lágrimas. Pero en esta otra fosita que se denomina fosita troclear, se inserta un músculo. Y en realidad, el músculo se denomina músculo oblicuo mayor del ojo. ¿Cómo? Músculo oblicuo mayor del ojo. Así se denomina el músculo como tal. Pero no se inserta pues todo el músculo como tal, ¿verdad? Ahora, eso es lo que quiero saber. En relación a lo que es la inserción muscular, en relación a lo que es el hueso, nosotros podemos conocer dos elementos. Lo podemos insertar por intermedio, conocemos dos términos, ¿verdad? Uno son los tendones y otros son los ligamentos. ¿Cuál de estos llegaría a aplicar para la inserción del músculo oblicuo mayor del ojo a nivel de lo que es la fosita troclear de la cara inferior del frontal? Esta es la cara inferior del frontal. Aquí está en lateral externo, se encuentra la fosita troclear y se va a prestar inserción a un músculo, pero no a todo el músculo, sino que dice que es a la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor del ojo. Pero, ¿qué se va a insertar? ¿Un tendón o un ligamento? ¿Qué dice? Un ligamento. ¿El ligamento? No. Toda inserción musculoesquelética está en relación a lo que son los tendones. ¿Ya? Porque los ligamentos son, más que todo, son flexores, son largos. Tienen mayor trayecto, ¿verdad? Tienen mayor trayecto. Están en relación, digamos, a elementos que están en relación a lo que es paquete vasculonervioso, arteria, vena y nervio. Una arteria, vena y nervio también va acompañado de lo que es los ligamentos. El colateral interno, el colateral externo, son ligamentos que tienen un mayor trayecto y una mayor profundidad a través de lo que es la disposición de nuestro cuerpo humano. Sin embargo, los tendones están en relación a lo que es los músculos, ¿verdad? Entonces, este es el músculo como tal. Ahí está. Este es el músculo como tal. ¿Qué es lo que tiene el músculo? Tiene lo que se denomina su cuerpo o vientre. Ahí está. Y finalmente estas ramas terminales se van a denominar tendones. Entonces, lo que dice es que de este músculo una polea de reflexión se va a alojar, es decir, del tendón una pequeña lengüeta va a ir a insertarse a lo que es la fosita troclear, donde se inserta una pequeña porción del tendón del músculo oblicuo mayor del ojo. Músculo oblicuo mayor del ojo. No, es un ejemplo que estoy poniendo, por si acaso. Entonces, un 75% del proceso es músculo esquelético como tal, ¿verdad? Otros son músculos involuntarios y otros son autónomos como tal. Pero fíjense que un gran porcentaje, principalmente los músculos del globo ocular, son músculos esqueléticos. Por eso nos permite realizar entre los músculos, y se clasifican, ¿no ven? Entre lo que son extrínsecos, extrínsecos e intrínsecos. Músculos intrínsecos y extrínsecos del globo ocular, ¿no ven? Y eso nos permite dar la característica de que estos son de tipo músculo esqueléticos. ¿Y por qué predomina, digamos, la inserción músculo-esquelética? Más que todo para poder darle un sostén, y un movimiento. Es sostén y movimiento. Actúa como una forma de polea, ¿verdad? Tiene un mecanismo en el cual tiene una base, un soporte. Está el músculo como tal, y como tal ejerce la función de contracción y de relajación para poder realizar un movimiento. Ya sea, en este caso, por ejemplo, muy clarito el ejemplo de lo que es la miosis y la midriasis.
ya sea para poder contraer o relajar el músculo, para dilatar la pupila del globo ocular o para relajar la pupila del globo ocular. ¿Me entienden, verdad? Tiene esa característica el porcentaje del porcentaje del músculo esquelético, con el ejemplo que está. Después está el nervioso. Ahora, ¿qué tiene que ver el nervioso acá? Como tejido especial. Si bien es cierto, acá dentro de lo que es este es otro huesito que está en relación a lo que se denomina el hueso esfenoide, ¿no? Este es el hueso esfenoide. Ya, este es el hueso esfenoides. Esta parte interna, este es su cuerpo del esfenoides. Esta es la silla turca del esfenoides. El de color rojito que estoy pintando es el importante porque ahí vamos a encontrar un elemento que se denomina glándula pituitaria o hipófisis. Esta glándula pituitaria o hipófisis es el que controla el sistema termorregulador de nuestro organismo, o el regulador de nuestro organismo. Actúa a manera de poder entender de que hay acciones, no solamente el músculo actúa de forma musculoesquelética, sino también tiene acciones neuromusculares. Ya sea de forma voluntaria o involuntaria, porque obviamente no, el músculo esquelético es voluntario. El músculo esquelético es una estructura que se forma de forma voluntaria, ¿verdad? Nosotros podemos manejar eso. Hay también involuntarios, ya sea voluntario o involuntario, todos están sujetos a lo que es la glándula pituitaria. Quien manda señales celulares, ¿no?, de vías de conducción eferente, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, eferente, aferente, para poder realizar una determinada acción. Por ejemplo, si nosotros estimulamos nuestro globo ocular, típicamente sucede de que pueda ingresar un cuerpo extraño a nuestro globo ocular. ¿Cuál es la reacción inmediata que sucede en el globo ocular? Sí, hay un proceso en el cual se realiza la irritación del globo ocular. Muy al margen de eso, empiezas a realizar el lacrimeo, estimulas la glándula lacrimal, y una de las funciones de las lágrimas será la lubricación del globo ocular, porque es como un fármaco natural, ¿no ven? Es un antibiótico del globo ocular, dijimos, ¿verdad? Que limpia automáticamente. Entonces, eso es lo que produce, pero eso se da más que todo por un mecanismo de acción y reacción rápido entre lo que es el hipotálamo o la glándula pituitaria y lo que es la acción de la irritación del globo ocular. ¿Mediante qué vías? Vías de conducción eferente, si es desde el sistema nervioso central hacia el lugar, hacia, por ejemplo, este lugar que es la fosita troclear o lo que es el globo ocular, o aferente, si es de afuera hacia adentro, de la estructura del globo ocular al sistema nervioso central. ¿Eso me entendieron? Aferente del globo ocular hasta el repítanlo. sistema. Por ejemplo, vía de conducción eferente es del sistema nervioso central al globo ocular, porque va de adentro hacia afuera, ¿no ven? Y vía de conducción aferente, ¿no?, es cuando va del globo ocular al sistema nervioso central. Tomando en cuenta de que hay muchas raíces nerviosas o hay muchos pares craneales neuromotores que están en relación al globo ocular, ¿verdad? Lo hemos mencionado, creo. Sería el tercer par craneal. A ver, lo mencionaremos.
Hay 12 pares craneales en nuestro organismo. El tercero llegaría a ser el cuarto. Tendríamos el sexto. A ver. Tercer, cuarto y sexto par craneal. El tercero se llama motor ocular común. El cuarto se llama patético. Y el sexto se llama motor ocular externo. Para que lo tomen en cuenta, ¿no? Porque son vías de conducción neuromotoras, porque son nervios motores. Estos son los que controlan el conducto intrínseco y extrínseco de lo que es los movimientos de los músculos como tal, ¿verdad? Por eso lo asociamos a lo que es la parte neuromuscular. Ya. Solo son ejemplos que estamos poniendo por si acaso, pero ya lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Anotado? Motor ocular común, patético y motor ocular externo. Existen 12 pares craneales en nuestro organismo. Hemos mencionado solamente el par craneal 3, perdón, patético, sí, patético. El par craneal 3, 4 y 6. ¿A ver? 3, 4 y 6. Motor ocular, el último, el Externo. externo. El 6. ¿Solo externo? Sí, motor ocular externo, el 6. El primero, ¿cómo se llama, doctor? Motor ocular común. común. Motor ocular común. Ya. Entonces, por si acaso, estos elementos se van a desarrollar con mucha más pausa y calma cuando se lleve neuroanatomía del globo ocular o anatomía del globo ocular. Tenemos que todavía tener un poquito más de detalles para poder desarrollar estos contenidos, pero nos damos cuenta que hay una relación entre lo que son en este caso los tejidos, ¿no? Los tejidos que se relacionan o interaccionan, ¿no? Con las estructuras anatómicas, ¿no? Y de cierto modo ahora hemos podido identificar que para poder saber el globo ocular no podemos ignorar el tejido muscular, no podemos ignorar el tejido nervioso, porque hemos hablado ahorita de tejido nervioso por si acaso. Al hablar de lo que son las vías de conducción aferentes y eferentes, estamos hablando de tejido nervioso. ¿No ven? Ya. Ahora posamos todo esto.